Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Aquí les contamos cada detalle sin perder el pulso de lo que se dice en los camerinos y en las redes. No olviden suscribirse y compartir antes de seguir, porque lo que viene encenderá esa curiosidad que a todos nos trae hasta aquí. En el universo del espectáculo, esas pequeñas revelaciones que de vez en cuando aparecen contagian intriga y alimentan preguntas sobre la vida íntima de quienes vemos cada día en pantalla. Y en los últimos días, esa mirada se ha clavado con fuerza en Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, una pareja tan admirada por su química como por su presencia arrasadora. Un nuevo comentario, uno de esos que empiezan en voz baja y de pronto rugen, los ha puesto al centro de la conversación. Dicen que en los documentos oficiales de Afra figura el apellido Akbaba. La versión empezó como un murmullo, casi un secreto compartido entre insiders, pero saltó de un chat a otro hasta volverse tema candente en redes. Lo que supuestamente revela un detalle desconocido del nombre de Afra, conocida públicamente como Afra Sarıoğlu, desató un oleaje de publicaciones, preguntas y teorías. Muchos seguidores se preguntan por qué nunca lo contó, otros señalan que quizá fue una decisión para salvaguardar su intimidad, y hay quienes creen que responde a un plan profesional pensado desde sus primeros pasos. Lo único indiscutible es que el asunto ha reavivado la fascinación por su historia personal, y por extensión, por la dinámica que mantiene junto a Mert, con quien comparte una conexión que el público percibe tanto dentro como fuera de los focos. A lo largo de su ascenso, Afra eligió que su trabajo hablara más alto que cualquier confidencia. Su elegancia, su mirada segura y una entrega actoral sin fisuras construyeron una imagen que el público abrazó sin hacer preguntas. Ella misma ha dicho en entrevistas pasadas que prefiere que su vida privada permanezca en una bruma amable, lejos del ruido. En ese contexto, que surja ahora una afirmación sobre su apellido oficial no contradice la reserva que siempre la ha caracterizado. De hecho, encaja con la decisión de controlar aquello que revela, manteniendo en primer plano lo que sucede en el set y sobre el escenario. Y allí, en ese primer plano, Mert aparece como un compañero que entiende el mismo juego, proteger el núcleo de la relación, ceder lo justo al espectáculo y aferrarse a lo verdaderamente suyo. En esta industria es habitual que actores, cantantes y presentadores utilicen apellidos artísticos, omitan segundos nombres o prefieran versiones más memorables de su identidad. La teoría que hoy se repite es que Afra habría tomado un camino parecido, apostando por la sonoridad y la recordación de su nombre de marca, sin romper con su historia familiar, sino reservándosela para sí. Según la especulación que circula, en su documentación constaría Akbaba, mientras que para su vida pública quedó Sarıoğlu. Y así, el corazón del revuelo no es una contradicción, sino el reflejo de una elección, como presentarse ante un mundo que no siempre perdona las dudas ni las complejidades. Ni Mert ni Afra han emitido una declaración oficial. El silencio, lejos de aplacar la curiosidad, la ha encendido aún más. La pregunta que todos repiten es si alguno de los dos romperá el mutismo con un gesto, una frase o una publicación que ponga orden en esta marea. Hasta ahora, nada. Solo el latido de las redes, el eco incesante de comentarios y la sensación de que incluso si hablan, la conversación seguirá su curso. Lo cierto es que entre los fans ha crecido un sentimiento claro, no importa cómo se llame en el papel. Lo que nos enamora es lo que hace en la pantalla, se lee en un comentario que acumula miles de reacciones. Y otro con igual fuerza, Afra brilla por su talento y Mert por su presencia, juntos, ni el apellido más ruidoso puede eclipsarlos. Hubo quienes temieron que el rumor ensombreciera los últimos logros de la pareja, pero ocurrió lo contrario, creció la atención y se multiplicó el deseo de verlos en nuevos proyectos. Algunos incluso rescataron entrevistas antiguas, buscando pistas escondidas, comparando firmas y fragmentos de vídeos, tratando de atar cabos que quizá nunca estuvieron sueltos. La realidad es que estas minucias de identidad, tan propias del chisme de celebridades, sacan a la luz zonas desconocidas de vidas que solemos ver recortadas por el foco. Que la versión sea cierta o no, probablemente lo sabremos con el correr de los días. Si Afra habla, los titulares arderán, y si no lo hace, el misterio seguirá dando cuerda a la curiosidad. Este rumor que nace detrás de bambalinas también resucita la discusión sobre la ruta que Afra decidió para su carrera. Desde sus primeros pasos, la constancia con la que cuidó su presencia pública sugiere una estrategia meditada. Los cronistas señalan que en esta industria no basta con el talento.
El nombre que se pronuncia, la cadencia con que suena, la facilidad con que se recuerda, son piezas clave. Nadie se sorprende de que al elegir uno u otro apellido se esté, en el fondo, eligiendo un destino profesional. En ese tablero Mert y Afra han jugado con Temple, él, sólido en sus personajes y discreto en su intimidad, ella, versátil, magnética y fiel a la idea de que los detalles personales no necesitan exponerse para que el público sienta cercanía. Resulta inevitable que al proteger con celo su esfera privada, ambos alimenten todo tipo de conjeturas. Quienes siguen sus carreras saben que prefieren hablar a través de sus escenas, de las lecturas de guión y de las miradas cómplices en eventos contados. Por eso, la sorpresa ante un posible apellido oculto convive con la convicción de que su actitud no cambiará pese a las portadas más ruidosas. Al final, la conversación regresa siempre al mismo lugar. Al talento que despliegan, a la forma en que se sostienen en medio de la tormenta mediática y a la elegancia con la que esquivan aquello que no quieren convertir en espectáculo. En otro rincón de este debate hay voces que recuerdan que la no coincidencia entre el nombre civil y el artístico es casi una tradición. Que algunos lo hacen por seguridad, otros por respeto a su familia y algunos, simplemente, por estética profesional. Leído así, lo de Afra sería una elección personal que no pide permiso ni explicación. Y si Mert no comenta, no es desinterés, es coherencia con un modo de estar en la vida pública. Él, dicen quienes lo conocen, valora el silencio como un espacio donde el ruido del mundo no llega. Ella, por su parte, sabe que cada palabra que comparte pesa, construye y deja huella, de modo que las precauciones no son frialdad, sino una manera de sostener el control sobre la propia historia. Por ahora, todo se sostiene en eso que llamamos rumores, piezas sueltas, fotografías borrosas, capturas de pantalla de dudoso origen y frases que se repiten sin dueño claro. Habrá que esperar para ver si Afra, o incluso Mert, dejan caer una frase que aclare o desmienta. Entretanto, los seguidores aguardan con impaciencia sus próximos proyectos, con la esperanza de que la ficción vuelva a hablar más fuerte que cualquier especulación. La agenda del entretenimiento, sin embargo, ya se agita con esta chispa. Cada programa, cada columna y cada hilo en redes abre espacio para analizar el mismo fenómeno desde ángulos 1000 veces repetidos. ¿Qué significa un apellido en una carrera construida con tanto pulso? ¿Hasta dónde llega el derecho a la privacidad cuando la fama toca a la puerta todos los días? Que Afra y Mert aparezcan en las noticias por este detalle apenas aparente ha sido suficiente para encender el termómetro social. Abundan los mensajes incrédulos al descubrir la posibilidad de que ella firme con Akbaba fuera del foco. Qué interesante saber lo que hay detrás del nombre que vemos en los créditos, escribe alguien, mientras otro remata, su talento, su disciplina y su actitud dicen mucho más que cualquier línea en un documento. En los espacios de opinión se arriesgan lecturas más amplias. Que el supuesto cambio protege su vida personal y, paradójicamente, le permite mostrarse con transparencia donde de verdad importa, en el trabajo. Así, la identidad legal no se contrapondría a la identidad artística, sino que la sostendría desde otro lugar, lejos del ajetreo. Quienes siguen la trayectoria de ambos recuerdan que Afra ha levantado, proyecto tras proyecto, una reputación basada en la verdad de sus personajes y la naturalidad con que habita cada escena. Y que Mert, con su intensidad, equilibra el brillo con una calma que rara vez se quiebra. Vista desde ahí, la discusión sobre el apellido no alcanza a sombrear la imagen profesional que han construido. Si algo logra este episodio, es disparar una curiosidad distinta, más íntima, que se mezcla con la pregunta por los límites de lo privado. Y sin embargo, el silencio de la pareja después de la acusación dice más que cualquier comunicado. Están, como siempre, enfocados en los guiones que vienen, en los rodajes que piden todo de ellos, y en esa complicidad que los espectadores leen incluso cuando ninguno pronuncia palabra. Sí, falta ver si hablarán en los próximos días. Por ahora, las revistas y los perfiles especializados siguen girando alrededor de la misma órbita, la revelación inesperada, el misterio sugerente, la fascinación por descifrar lo que muchas veces no puede ni debe descifrarse. Los seguidores, por su parte, sostienen que lo esencial es lo que la pantalla devuelve, escenas potentes, personajes memorables y una conexión que se siente real. Y mientras las hipótesis se multiplican, una certeza queda en pie: juntos o por separado, Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu han aprendido a caminar sobre la cuerda floja del interés público sin perder el equilibrio. Lo que comenzó como una acusación se transformó en termómetro de un fenómeno más grande.
Cuánto importan, en verdad, los nombres y cuánto valen, en cambio, la ética de trabajo, la entrega y la coherencia. Algunos seguidores, sorprendidos por el detalle, prefieren creer que nada cambia, otros, que nunca fue necesario saber más. Las publicaciones a favor se expanden a la velocidad del algoritmo. Ella destaca por su talento y él por su carácter. La identidad detrás del nombre es pura curiosidad, nada más. Y así, con la tormenta latiendo, este capítulo encuentra su cauce natural. La expectación. La expectativa de verlos nuevamente, de escuchar lo que quieran contar, y de aceptar lo que elijan reservarse. Hasta aquí nuestro vídeo. Si les gustó, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y compartan para que esta conversación siga creciendo. Porque a fin de cuentas el brillo del espectáculo se alimenta de historias, y hoy la historia habla de dos nombres que con rumor o sin él, siguen brillando igual, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu.